día vamos a ver el capítulo 28, como decíamos, de Isaías. Es un capítulo bastante largo y abarca tres temas o apunta hacia tres grupos de personas. Los primeros son los samaritanos. Segundo son la clase de los sacerdotes y de los profetas. Y lo tercero son los gobernantes. Entonces, estos tres grupos, recordemos que durante el reinado de David y de Salomón siempre hubo un solo reino, ¿cierto? Pero después de la muerte de Salomón, el reino se divide en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El tema es que en esta división, en este gran cisma que hubo en el pueblo de Dios, los del norte no quisieron que los fieles al Señor viajaran hasta el sur al templo a adorar a Dios. Entonces ellos crearon el monte Gerizim y lugares, santuarios, para prohibir que los samaritanos viajen hasta Jerusalén para adorar. Usted recuerda el capítulo de la samaritana, ¿cierto? Bueno, eso es bien notorio, y cada reino tenía su propio rey. Y usted va a encontrar en el libro de los reyes que los reyes del norte eran corruptos, más que los reyes del sur. Los reyes del sur estuvieron siempre un poco más cerca de Dios, en cambio los del norte eran más distanciados de los principios cristianos o de los principios de la Biblia. Entonces, en estos escenarios es donde se desarrolla este capítulo, y yo le puse por título Causas y efectos de la vida sin frenos. Porque ¿a qué se refiere con esto? Que muchas personas no cambian, no abandonan, no toman decisiones, aún profesando su fe como cristianos, pero sin embargo siguen en su estilo de vida, siguen en sus vicios, siguen en sus malas costumbres o malas prácticas. Y eso es un poco el tema de este capítulo, donde Dios quiere intervenir directamente en aquellos que estaban practicando cosas muy reñidas con lo que era la voluntad de Dios. Y frente a esto yo puse como introducción, muchos piensan que no es necesario hacerse religioso para que Dios le bendiga. Mucha gente tiene este concepto: yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito orar, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito hacer lo que tú haces, no necesito ser fanático. Algunos dicen así: Dios, yo creo en Diosito y Diosito me bendice. Ay, hermano, y uno piensa, esta pobre persona, ¿de dónde sacará esos conceptos, esas ideas? Muchos piensan que no hay que ser fanático. Y la verdad que la gente que no sirve a Dios, aunque cree en Dios, siempre tiene esta acusación de que cuando nosotros sistematizamos nuestra vida en función de lo que edifica nuestra vida espiritual, en lo que significa el congregarnos para adorar a Dios fielmente, en lo que significa una regulación de todas nuestras acciones en base a lo que dice la palabra, ellos dicen: no, ustedes son fanáticos. Y ese fanatismo es una excusa. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir en lo suyo, quieren seguir haciendo lo que les gusta hacer, aunque no quieren perder los beneficios de creer en Dios. ¿Ha conocido gente así? Uy, sí, hay muchos, ¿cierto? Muchos piensan que pueden tener un estilo de vida como les parece y que no habrá consecuencias. No, si a mí me va bien, yo no sé por qué tú le pones tanto color, por qué eres tan fanático, ¿cierto? Pero a mí me va bien y yo no voy a la iglesia, oro de vez en cuando, me encomiendo a Diosito cuando voy en alguna diligencia importante, o pido la oración cuando estoy pasando por algún momento difícil. Y pensamos que no habrá consecuencias ni físicas, ni consecuencias económicas, y mucho menos
consecuencias espirituales. Sin embargo, hermanos, sabemos nosotros por la palabra, y yo creo que también usted lo ha experimentado, que hay consecuencias físicas. La salud física es, digamos, la parte evidencia de muchos desórdenes en el estilo de vida que tienen las personas. Yo no generalizo, no digo que todas las enfermedades tienen que ver con malas conductas, pero sí tengo que decirle de que muchas enfermedades están asociadas a malas prácticas. Una persona viciosa, por ejemplo, que de alcoholismo, tabaquismo, va a tener consecuencias. Y consecuencias económicas, por ejemplo, si una persona que es víctima de este vicio del tabaco y tiene que hacerse un tratamiento médico o alguna operación, le preguntan a usted, ¿fuma? Entonces, lamentablemente vamos a tener que aumentarle un poco la cobertura de la atención que le vamos a dar, porque usted es una persona de alto riesgo. Usted toma un seguro médico y si dice que fuma, ya el costo de ese seguro es mucho mayor. O un plan en una ISAPRE también, si usted fuma, tiene un costo más alto. Son repercusiones, y yo esto lo pongo como ejemplo, repercusiones físicas, económicas, pero también hay consecuencias espirituales. Y yo creo que eso es lo que vamos a tocar hoy día, las consecuencias espirituales. Muchos creen que no necesitan asumir un cambio de conducta y estilo de vida, a menos que la cosa no les resulte como ellos pensaron. Hermanos, con tristeza vemos que también dentro del pueblo del Señor algunos se han apartado de esa fidelidad y otros han vuelto atrás. Sabemos que este camino no es fácil, pero que glorioso es cuando lo entendemos y vamos asumiendo, aún reconociendo nuestras debilidades e imperfecciones, vamos esforzándonos y vamos clamando a Dios para que Él nos vaya revistiendo de su gracia. Y cuando nos caemos, pedimos perdón, nos levantamos y continuamos, pero sabemos que los caminos del Señor son hermanos, yo diría lo mejor que podemos haber nosotros conocido. Cada verdadero hijo de Dios siente que su vida sin Cristo fue una pérdida, una lamentable pérdida, porque su vida tomó relevancia, tomó significado, su vida fue también tocada por un propósito relevante cuando comenzamos a caminar con el Señor. Y yo les animo, hermano, a que busquemos la manera de ir siempre sacudiéndonos de aquellas cosas que pueden afectarnos. Dice, también es posible observar cómo creyentes se van deslizando poco a poco, cediendo terreno a las tentaciones y a lo que este mundo ofrece. Hoy día la oferta es demasiado grande, es demasiado amplia. Hay una oferta de acceder a los placeres con muy bajo costo. Hay una liviandad moral donde una persona fácilmente puede deslizarse en una relación promiscua o en relaciones de infidelidad. Hoy día es muy fácil, hermanos. Hoy día las iniciativas no las toma solo el hombre, también hay insinuaciones de parte del, entre comillas, sexo débil. ¿Por qué? Porque hoy día la gente se ha ido sacando toda esta, podríamos decir, esta máscara de apariencia. Hoy día la gente es mucho más frontal, el deterioro moral es mucho más grande, más fuerte, más evidente, de tal manera que el que quiere transmitir un buen principio es una nota discordante que luego es acallada porque tú eres fanático, porque tú eres de tu religión. Y con eso definitivamente es como si uno estuviera mal y ellos estuvieran bien. ¿Le ocurre eso o no le ocurre? Entonces, hermanos, aquí comienza este capítulo de las causas y efectos de la vida sin frenos en Samaria. Causas y efectos de una vida sin frenos. Y aquí lo vemos primero en Samaria, versículos del 1 al 4. Y comienza el profeta Isaías diciendo: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín,
Imagínense, hermanos, cómo Dios comienza, y yo me doy cuenta, no sé si usted lo va percibiendo, el tono del profeta Isaías para ser tan directo. Él es un profeta que utiliza muchos métodos pedagógicos y literarios, recursos literarios para hacer notar su revelación, su conocimiento de la voluntad de Dios, para transmitirla. Y dice, ay de la corona de soberbia, es decir, eran personas soberbios, pero en su borrachera. Y dice, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Samaria había sido un lugar hermoso, con lindos edificios, construcciones, castillos, pero sin embargo, por toda esta mala gestión, esta mala administración, esta zona de Samaria comienza a perder el esplendor y comienza poco a poco la ruina moral a afectar la ruina económica que se produjo en Samaria. Dice, de la hermosura y de la flor caduca, es decir, algo que ya no está y que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Uy. Los aturdidos del vino, es decir, aquellos que no toman el vino como parte del alimento de la mesa, sino que continúan y continúan. Y como que el vino, aunque sea malo, igual pasa, pero con mucha facilidad, porque ya la boca, según ellos dicen, ya se les calentó. Sí. Y cuando se les calienta, hermanos, venga todo, y deja la persona, lamentablemente, todo ese líquido espirituoso de dudosa reputación comienza a hacer efecto, entra en el torrente sanguíneo y eso sube al cerebro y ya el cerebro no funciona bien. La persona comienza a perder la capacidad de razonar. Y aquí dice los aturdidos del vino, es decir, personas que no tuvieron la capacidad de pensar porque entraron en ese aturdimiento. Una ciudad orgullosa y arrogante, rica en lo material, pero pobre en lo moral. Una ciudad de borrachos. Y dígame si no vemos un poco esto en este tiempo. Cuidémonos. ¿Cuáles son los efectos? Es una ciudad bajo la amenaza de Dios. Dice el versículo 2, he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, los asirios, que serán los verdugos que Dios usaría contra ellos, como turbión de granizo y como torbellino transformador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza de arriba a tierra. Es decir, ellos no se darían ni cuenta cuando tendrían su territorio hasta el cuello de asirios. No se darían cuenta. Dice, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Es que Samaria está en el norte, y los asirios vendrían desde el norte, y encontrarían la oportunidad de invadir a Siria y de invadir Samaria y de tomarla como si fuesen entrando a un campo donde hay fruta y se les presenta la mejor fruta madura, lista, a la mano, para así será la avidez con que Asiria tomaría Samaria. Dice, seguimos. Es decir, una ciudad bajo la amenaza de Dios. Asiria serán los invasores, como turbión de granizo, como tormenta, como inundación. Pisoteará la corona arrogante de los ebrios. Es decir, esa arrogancia sería transformada en humillación. Cortará como fruta madura para hacer comida. La ostentación y el alarde de su condición sería lo que para el asirio despertó su apetito, su voracidad para tomarla. Después vamos a hacer un pequeño comentario de los versículos
5 y 6. Vamos ahora con el segundo grupo de personas, que son los profetas y los sacerdotes. Hablándole a esto, dice: pero estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. Ahora estamos hablando no de la plebe, no del pueblo. Estamos hablando de los profetas y de los sacerdotes. Es decir, personas que administran la vida espiritual de una nación. Personas que se supone que están tomadas del Señor para tener una revelación fresca al pueblo de Dios. Pero sin embargo, aquí los vemos que están en una actitud totalmente diferente. Hermano, ¿cómo duele? Sinceramente, duele que personas relacionadas con la ética, la moral y las buenas costumbres sean sorprendidas en actos delictuales. Cómo la sociedad se ha ido, estoy hablando ahora de este tiempo, desencantando, decepcionando de esta clase, el clero. Gente que tiene en su poder la capacidad de influir sobre las personas. Usted sabe que un pastor o un sacerdote que comete un delito, él tiene una pena doble por la influencia que él ejerce sobre las personas. Un delincuente común tiene lo que se ajusta a la legislación, pero cuando una persona tiene esta investidura, no está facultado, muy por el contrario, tiene una doble pena cuando incurre en malas prácticas o en actos delictuales. Dice en el versículo 7: estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. De alguna manera, yo sé que esto tiene que ver con los pastores, con sacerdotes, pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, también somos un reino de reyes y sacerdotes. Por lo tanto, nosotros, al ser hermanos, ¿cierto?, comunes de una iglesia, aún así creo que debemos asumir una responsabilidad de testimonio por aquel que hemos mencionado, ¿cierto?, que hemos dado a conocer como nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, todo esto tenemos que nosotros asumirlo también en un porcentaje. Dice: se dejaron aturdir, perdieron el equilibrio y se tambalearon, perdieron la visión, o sea, dejaron de ver bien, dejaron de ver con objetividad. Lo segundo, dejaron de ver más que el resto. Porque un hombre de Dios, una mujer de Dios, ve cosas que otros no ven, también ve cosas que, o sea, ve más que lo que otros ven, pero también ven antes de que las cosas ocurran. Y el pueblo de Dios tiene esta capacidad de visión. Recuerde usted la conversión de Saulo de Tarso. Se le cayeron como escamas cuando Ananías le impuso las manos. Es decir, la visión de Pablo comenzó a ser completa una vez que él se convierte. Por lo tanto, nosotros tenemos que asumir también esta capacidad de ver más. Pero sin embargo, el reclamo que encontramos aquí en esta palabra es que ellos dejaron de ver, erraron en la visión y tropezaron en el juicio. Es decir, dejaron de tener un buen juicio, tuvieron un juicio alterado. Una persona que está afectada a su juicio por la influencia del alcohol es una persona que no razona, es una persona que no tiene objetividad. Por eso que Dios nos llama, hermanos, a mantener nuestra lucidez en los tiempos que estamos viviendo. Que Dios nos ayude. Y luego de eso,
habla del versículo 8, habla de corrupción. Toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. La mesa de los sacerdotes y de los profetas llena de vómito y de suciedad. Habla de corrupción, de pestilencia, de pudrición, de algo fermentado, lamentablemente. Y el versículo 9 nos habla de la actitud de autosuficiencia. Fíjese la reacción que ellos tienen cuando el profeta Isaías les exhorta en esto. Y ellos responden con autosuficiencia. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Es decir, nosotros somos adultos, somos maduros, somos personas que tenemos un criterio amplio, somos sacerdotes, somos profetas. ¿Cómo tú nos vienes a hablar así? Ay, hermano. Mire, si algo nosotros debemos hacer cuando hemos cometido un error, es reconocerlo. ¿Te recuerda el profeta que fue a hablar con David? Y le dijo a David, mira, necesito tu opinión. Resulta que hay dos parcelas grandes. Hay una donde un señor tiene miles de ovejas, y hay otro, y su vecino es uno pobre que tiene apenas una oveja. Y le llegaron visitas. Entonces ese que tiene las miles de ovejas no quiso sacrificar ninguna de ellas, sino que fue y le quitó al que tenía solo una para atender a sus visitas. ¿Qué opinas tú, David? David dijo, ese hombre merece la muerte. ¿Y el profeta qué le dijo? Tú eres ese hombre. Porque David, teniendo más de una mujer, le quitó la esposa a Urías, al que tenía solo una. Y ahí David no fue más la misma persona, porque vino quebranto, dolor, arrepentimiento, vergüenza, porque la autoridad de un hombre íntegro fue confrontada con uno que estaba deslizándose. Pero ese que estaba deslizándose tuvo la humildad de reconocer cuando fue descubierto. Sin embargo, esta clase no está en eso. Al contrario, está rechazando con soberbia, con arrogancia, y está despreciando la palabra de Dios. Y frente a eso, también está burlándose. ¿Cuáles son los efectos? Dice el versículo 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías ironizando la manera en que tienen los pequeños infantes para ir aprendiendo las letras, vocales, el abecedario y todo eso. Mandamiento tras mandamiento, uno y otro, mandato tras mandato, una línea y otra línea, un poquito allí, otro poquito allá. Hermanos, me gusta este estilo, porque él ironiza con la situación, porque no hay manera de hacerles reaccionar a estas personas. Luego el versículo 11, a ver, déjeme terminar el comentario, describe el proceso, el lenguaje repetitivo. Aquí se repite mucho la palabra vino y licor. También en este versículo, yo tuve la oportunidad de indagar un poquito en esto, y describe el proceso hacia la orgía desvergonzada. Poco a poco se fueron deslizando, poco a poco se fueron embriagando, poco a poco fueron perdiendo la compostura, poco a poco empezaron a brotar las palabras soeces, poco a poco se empezó a manifestar la fiesta de la orgía. Así muestra la moral decadente
de estos profetas y sacerdotes. Expresiones burlonas como el balbuceo del lactante e incoherencia de los borrachos. Eso es lo que está haciendo Isaías con ellos. Pero el versículo 11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Hoy. No sé si usted está de acuerdo conmigo en esto, pero este es un texto clave como profecía de lo que sería el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. No ocurrió en ese momento. 700 años más tarde ocurrió en el día de Pentecostés, cuando aquellos 120 que estaban esperando ser investidos de lo alto, vino del cielo como de un viento recio que soplaba, y se asentaron sobre ellos lenguas como de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y habían entre ellos, dice, de tantas naciones, partos, medos, elamitas, griegos y de todas las naciones conocidas, glorificar el nombre de Dios en esa lengua. Ellos no tuvieron conciencia de lo que estaban diciendo, pero era la evidencia y el cumplimiento de esta profecía, donde el Señor le hablaría a ese pueblo. Aleluya. En lengua extraña, en lengua como de tartamudos. Los que han experimentado el bautismo del Espíritu Santo saben de lo que estoy hablando, que comienza con un pequeño balbuceo poco a poco, y luego esto se va transformando en palabras tal vez que se van repitiendo, pero después ya se transforma en un lenguaje, tal vez en un idioma que tal vez nunca conoceremos, pero que sin embargo en la práctica de esto vamos edificando nuestra vida, vamos edificando nuestro espíritu, porque el que dice la palabra en 1 Corintios, que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Pero dice: hágase todo decentemente y en orden, no para confusión, no para que las personas se asusten o se escandalicen, sino que tiene que hacerse todo decentemente y en orden. Pero tenemos que practicarlo, tenemos que llevarlo adelante, porque esto es palabra del Señor para nosotros en este tiempo. Porque en los postreros tiempos, dice en la profecía de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes soñarán sueños, vuestros ancianos tendrán visiones. Qué hermoso, hermano, encontrarnos con esto en medio de toda una amonestación a la clase del nivel espiritual que son los profetas y los sacerdotes. El profeta le está anticipando lo que sería la investidura que vendría sobre el pueblo de Dios, ya no solo Israel ni Judá, sino que la iglesia que está compuesta de ambas naciones, ¿cierto? Los gentiles, los que no teníamos ningún acceso a la palabra de Dios ni al conocimiento de Dios, y también al remanente fiel que Dios siempre se ha reservado de su pueblo de Judá y de Israel. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria al Señor, hermanos. La iglesia no avanza si no tiene una investidura del Espíritu Santo. La iglesia no crece si sus hijos no están en una conexión directa con su espíritu. La iglesia no logra dar un buen testimonio si no tiene este respaldo, esta autoridad espiritual para decir las cosas como son y para entregar un evangelio de poder. Fíjese lo que dice: su mensaje es dar reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. El mensaje era este y siempre será este: Él da reposo al que está cansado, refrigerio. Vengan a mí todos los que están sedientos, vengan a mí los que están trabajados y cargados.
Ese fue el mensaje del Señor Jesucristo cuando Él comienza a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. Venga a mí todo el que está cansado, dice, y hallará descanso para su alma. Y finalmente el versículo 13 dice: la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que el mensaje del Evangelio tiene poder. Nosotros tenemos un Evangelio de poder. Y realmente, hermanos, realmente el poder de Dios está en la palabra de Dios. Y cuando usted proclama la palabra de Dios, esa palabra produce quebranto. ¿Cuántos de nosotros fuimos quebrantados porque alguien nos habló vehementemente, apasionadamente? Alguien nos predicó, alguien nos transmitió la palabra en una enseñanza, en una predicación, como sea, pero algo ocurrió en nuestro corazón que dijimos: esto ya no lo puedo seguir resistiendo. Hubo un quebranto interior, hubo una actitud diferente de sentirnos definitivamente vencidos por ese amor, por esa gracia. Y por eso que viene siempre detrás de la palabra de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, cuando está predicando o enseñando. Hermanos, y eso es lo que dice aquí la palabra. Dice: hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. El apóstol Pablo dijo que él es prisionero de Jesucristo. Cuando somos libres, el Señor nos liberta, pero para que seamos de Él. Seguimos ahora con la tercer grupo, los gobernantes. Versículo 14 en adelante dice: por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Varones burladores. Otra versión, la versión textual, dice coplistas, burlones. Y me recuerdo, el coplista tiene que ver con las coplas, es decir, gente que recita coplas, gente que memoriza coplas, que las entrega de una manera divertida o atractiva, pero que sin embargo esa persona no es consecuente con lo que transmite. Es simplemente un oficio, es simplemente un arte que él desarrolló de recitar versos. Así trata Dios a aquellos gobernantes que tienen un discurso vacío. Es como si el Señor confrontara a los políticos mentirosos que prometen una y otra cosa, y sin embargo usted sabe que él está en una propaganda, está él autopromocionándose para sus propios fines, porque después llega el momento y ahí como que todo cambia. Incluso entre ellos se acusan de demagogia. Es como si el Señor le dijera: ustedes son demagogos. ¿Por qué? Porque están haciendo promesas que no respaldan, que no van acompañadas realmente con verdaderas acciones. Ay, hermano, como que esto es como para predicárselo a los... Pero es así. Ay. Por lo tanto dice: porque habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Qué hicieron ellos? Pactaron con la muerte. ¿De dónde, hermanos? Se inspiraron para hacer un pacto con la muerte, para que la muerte les asegure de que nada les va a pasar. Falsa seguridad, falsa paz y un desprecio a Dios. Es como decirle a Dios: Señor, yo no te necesito, no quiero nada contigo,
porque tú tienes muchas reglas y yo quiero que me dejes vivir mi vida. Más o menos eso. Pacto hemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Nuestro refugio, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, nos esconderemos, porque no tenía ningún fundamento la decisión que ellos tomaron. Es un poco deshacerse de lo que significa la relación con Dios. Pero mire lo que viene a continuación, y esto me apasiona, porque el Señor, en el anterior, el grupo, fue la profecía acerca de el don de lenguas y el bautismo del Espíritu Santo. Pero fíjese que en el versículo 16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: porque he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Está hablando de Jesucristo, el Señor. La piedra que desecharon los edificadores, dice la Biblia, Dios la ha puesto como cabeza del ángulo. Él la ha puesto como fundamento para que a esa piedra se alineen todo el edificio que es la iglesia. La piedra perfecta. Por allí dice la palabra que en el desierto, cuando estaba Israel peregrinando, dice que la roca les seguía. Y el autor de Hebreos dice que la roca era Cristo. Hermanos, esta profecía nos habla del fundamento correcto. Si usted está en Cristo, tiene vida eterna. Si usted está en Cristo, está seguro, la muerte no le puede tocar, porque el Señor Jesucristo venció la muerte. Él se levantó de la tumba venciendo la muerte, y todos los que están en Él, el que creyere en Él no será avergonzado. Ellos están pasando la gran vergüenza de la confrontación que está haciendo Isaías con los argumentos falsos de este convenio y este pacto que han hecho con la muerte. Pero aquí el profeta le está diciendo: hay uno que vencerá la muerte, hay uno que se levantará como el varón perfecto. Nada en él tiene algo que reprocharle. Dios pone el fundamento. Aleluya. Piedra aprobada, piedra escogida, piedra angular, piedra preciosa, cimiento estable que da la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Amén. Dice: y el que confíe en ella no será avergonzado. Versículo 17 dice: y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Es decir, que esta piedra perfecta que es Jesucristo el Señor, nuestro fundamento, ejercerá una justicia perfecta que será comprobada por el nivel y la plomada. Perfecto. Traerá juicio, traerá granizo, traerá aguas, traerá todo lo que Él ha prometido para aquellos que le han despreciado. Y el versículo 18 dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Anulará el pacto. Se quiebra ese pacto. ¿Quién puede quebrantar un pacto de ese tipo? Solamente el que está por sobre la vida y la muerte. Versículo 19 habla de un sufrimiento, un castigo continuo por largo tiempo. Dice: luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Entender lo oído. Versículo 20 dice: la cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Es decir, nada será suficiente para mitigar los efectos de todo este juicio. Versículo 21 dice: porque Jehová se levantará como en el monte de Perasim,
como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios actuará como lo hizo anteriormente, en los milagros, en los tiempos de Gedeón, en los tiempos de David, en los tiempos de los sacerdotes, de los jueces. Y finalmente el versículo 22 está llamándoles a que no añadan más juicio burlándose. Ahora pues dice, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra ha oído el Señor Jehová de los ejércitos. Aleluya. Fuerte. Vamos a la parte final. ¿Está cansado, hermano? ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a la parte final. Y la parte final es una parábola, que es la parábola del agricultor. ¿Cómo comienza? Dice el versículo 23. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Y aquí es importante, hermano, que nosotros abramos nuestros oídos, porque lo que el Señor nos va a mostrar es muy, muy interesante. La verdad es que yo me sorprendí de esto. Se revelan varias actividades para garantizar una buena cosecha. Dice, el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado la superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino y pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Vamos a ir paso a paso. Primero, esta parábola es para que el Señor de alguna manera nos dice que Él quiere garantizar la cosecha. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, así dice la alabanza. También el Señor le dijo a sus discípulos en Samaria que los campos están blancos para la siega. Somos nosotros los segadores. Aleluya. Por lo tanto, hay distintas formas de preparar la tierra. Hay que arar, hay que abrir surcos, hay que rastrillar y hay que emparejar la tierra. Luego nos habla el versículo 25 que hay distintos tipos de semillas y distintas formas de sembrar. Por ejemplo, dice el eneldo, este eneldo se derrama. El comino se siembra. El trigo se va poniendo en hileras. La cebada se pone en un lugar señalado. Una versión de la Biblia dice en la orilla. Y la avena se pone en su borde apropiado. Cosas que para nosotros, por nuestra traducción, no conocemos en profundidad, pero sí está diciendo que la siembra no debe ser pareja, porque hay distintos tipos de tierra. Usted conoce la parábola del sembrador, ¿cierto? Una tierra que dice que la semilla cayó junto al camino, que cayó entre pedregales, que cayó entre espinos y que cayó en buena tierra. Por lo tanto, el sembrador tiene que tener cuidado cómo siembra. Y aquí dice que tenemos que tener cuidado de qué manera preparamos la tierra para sembrarla. ¿No nos hablará esto, hermano, de no ser tan ansiosos, de ser más sabios en la forma de abordar las personas, porque cada uno de ellos es una tierra diferente? También a discernir la clase de semilla que vamos a poner en ellos. En el versículo 26 dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. ¿A quién? Al sembrador que está sintonizado con él. Porque dice además que son distintas maneras de cosechar. Dice, el eneldo no se trilla con trillo, sino ni sobre el comino se pasa rueda de carreta.
sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo trillará con los dientes de su trillo. Porque el objetivo no es pulverizarlo o hacerlo polvo, sino que es separar la cáscara de la pulpa, ¿cierto? Del grano. Dígame, si Dios nos está hablando para que nosotros tengamos esa prudencia y esa sabiduría para saber sembrar y para saber cosechar también, porque la cosecha es diferente en cada tipo de semilla. El grano de trigo, de cebada y avena se trilla, pero no para siempre, es decir, no se comprime con rueda que lo quebrante el trillo. Dios revela estas diferencias en el trato de semillas para asegurar la buena cosecha. De la misma manera, Dios tiene un trato único y diferente con cada uno de nosotros. Dios tiene un trato único y distinto, un trato personalizado. Me gusta eso, que Dios tenga un trato personalizado. No nos atiende como todo el público, nos atiende diferentemente, conforme a la clase de tierra que es usted, conforme a la clase de semilla que se sembró en usted y también conforme a la manera que se debe cosechar de usted. Qué bueno que Dios no nos generaliza. O sea, su amor es tan especial. Su amor, hermanos, es como si fuera diseñado exactamente para cubrir todas mis necesidades afectivas, toda mi realidad, yo diría mis raíces de tristeza, de amargura, de frustración, de complejos y tantas cosas más. Es como si se hubiese presentado Dios para decirme: yo exactamente sé lo que tú necesitas. Y mi amor por ti es para demostrarte que no solamente te estoy salvando, sino que también te levanto, te restauro, te sano. Curo tus recuerdos aún más tristes y más vergonzosos. Yo los saco de ti porque sé cómo debo tratarte, porque tú no eres igual que el otro, porque tú tienes una historia, tú tienes un pasado, tú tienes algo que yo vi en tu corazón para tomarte, para redimirte y para demostrar cuánto realmente te amo. Un Dios personalizado, un Dios personal, un Dios que le entiende exactamente en su necesidad. Él entiende su reacción, Él entiende sus actitudes y poco a poco comienza a sanar el espíritu para que las actitudes vayan cambiando. ¿Qué más puedo decir de esto, hermanos? Eso implica que también nosotros debemos tener un trato especial con cada una de las personas a quienes les predicamos el Evangelio y formamos como discípulos de Cristo. Finalmente, los versículos que estaban pendientes, 5 y 6, en realidad la Biblia textual los pone al final. Dice: en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Para quienes reconozcan a Cristo como único y principal fundamento de su fe, en quienes deponen o depositan todas sus esperanzas, quienes le tengan como Señor y Salvador de su vida. Ese día, un día escatológico como profecía, Jehová será para él el remanente de su pueblo. En este capítulo vemos como Samaria era corona de soberbia, pero Jehová será tu corona de gloria. Vimos como Samaria, una flor marchita sin hermosura, pero tu Dios será diadema permanente de hermosura sobre tu vida. Ellos están aturdidos por el vino, pero Jehová será por espíritu de juicio, de lucidez, de sabiduría, y también dando fuerzas a los que resisten en la puerta, a sus enemigos o a sus atacantes.
Amén. Gracias, hermanos. Te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Tiempo donde vemos, Señor, cómo los gobernantes son exhortados, cómo la clase del clero es exhortada, Señor, por sus vicios y sus abusos, y cómo también, Señor, aquellos samaritanos que menosprecian tu palabra. Padre Celestial, nuestros tiempos son difíciles. Nuestros tiempos, Señor, son tiempos peligrosos, dice tu palabra, pero aún en estos tiempos tú nos apercibes, tú nos adviertes, Señor, tú nos edificas, tú pones en nosotros un fundamento correcto. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra, Señor, es profecía para hoy, para mañana y para siempre. Tu palabra se cumple y se cumplirá. Cada una, Señor, de esa, hasta la más mínima coma, Señor, se cumplirá de tu palabra. Padre, ayúdanos a descansar en ti, a depositar nuestras vidas en el fundamento correcto que eres tú, Señor Jesucristo. Señor, bendice la iglesia, bendice mis hermanos. Tú conoces la realidad de cada uno de ellos. Tú conoces cuáles son sus áreas de tentación. Tú conoces los conflictos que tienen con su carácter, con sus impulsos, con las tentaciones que vienen sobre su vida. Pero tú, Señor, nos das victoria. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos y renueva sus fuerzas. Que te haya sido un tiempo bueno, Señor, de comer de este alimento sólido, Señor, que es tu palabra en nuestra vida. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre, bendiga a cada uno de sus hijos, de sus hijas en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.